Vamos con nuestra cuarta invitada, la PhD Linda Guamán, ex coordinadora técnica de la Secretaría de Salud del municipio de Quito. Con ella vamos a hablar sobre el proceso penal por adquisiciones de pruebas PCR. ¿Cómo está, doctora? Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Ecuador en Directo y la Gran Alianza Informativa Digital. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por darme este espacio. Carla Aro empieza el diálogo. Doctora, ¿cómo va este proceso que se inició por estas compras de pruebas PCR en plena pandemia? ¿En qué situación se encuentra en este momento? Ahora mismo la audiencia de juicio está suspendida. De las 4 semanas planteadas inicialmente, avanzamos 3 y con eso concluyó Fiscalía presentando sus testimonios. Justo el día que iba a la defensa, las 14 defensas, a iniciar la presentación de su prueba testimonial, la audiencia se suspendió. El doctor Yunda, a través de su defensa, solicitó una recusación de uno de los jueces, audiencia que se llevará a cabo el 1 de diciembre, en la que se va a determinar si es que ese pedido procede o no. Pero más allá de eso, nosotros, independientemente de lo que suceda, será el mismo expediente el que se juzgue. Nosotros estamos convencidas, con mis 2 abogadas, que son mi defensa técnica, que ya ahora que nos toca presentar todos los testimonios, la evidencia del expediente, más de 200 elementos probatorios, pues los jueces podrán darse cuenta de algo que en estas semanas es evidente, ¿no? Que Fiscalía no puede demostrar una falla de especificaciones técnicas. De hecho, justo vamos a tener los documentos del ARTSA, que es la autoridad competente, la Agencia Regulatoria de Calidad, que indica que las pruebas son PCR, que la sensibilidad es 99% y que aquel informe o criterio académico que se utilizó para posesionar en el imaginario que las pruebas no servían, ha sido completamente desbaratado por una pericia de la propia Fiscalía y también porque el ARTSA no reconoce ese criterio académico. ¿Quiénes fueron los encargados de evaluar las especificaciones técnicas de esta prueba dentro de los términos de referencia que se elaboran para el proceso de compra? Creo que justamente es importante para quitar el mito de que las pruebas tenían que ser PCR, justamente con varios de los testigos de la propia Fiscalía. Fue obvio que no leyeron el expediente, el contrato, y justo lo que tú haces mención, los términos de referencia que para quienes hacen contratación pública saben que se tienen que cumplir. En el momento ya de que van a dar su testimonio ante los jueces y las defensas les ponen en su frente los términos de referencia, todos ellos, ante la pregunta de ¿en dónde se piden pruebas PCR? La conclusión es, no se pide pruebas PCR, pero se posesionó en el imaginario. Cuando ya los testigos de la propia Fiscalía leen los términos de referencia, se dan cuenta que nunca se pidieron pruebas PCR. O sea, pidieron pruebas de detección molecular. Okay. En los términos de referencia está clarísimo eso. Doctora, quiere decir que deberíamos alegar que es porque en el momento que se da la pandemia, un poco se publicita, digamos así, y se posiciona en el imaginario de las personas el pruebas PCR, pero específicamente realidad, no es que tienen un nombre PCR, ni tampoco dentro de los términos de referencia tenían una marca específica. De acuerdo, en el objeto del contrato se dice pruebas por PCR. ¿Y por qué se dice pruebas por PCR? Porque la PCR es una técnica básica, no es que sea una marca, ¿no? Es un principio. Entonces, una tecnología básica que utilizamos. Entonces, eso dice el objeto del contrato. Sin embargo, ya en las especificaciones técnicas, que era lo que la comisión técnica debía valorar en las ofertas que se presentaron, nunca se habla de pruebas PCR, se dice pruebas de detección molecular. Entonces, lo que hizo la comisión técnica, que dicho sea de paso, debo yo indicar que no hice parte ni de la fase precontractual, ni de la contractual, ni siquiera la de ejecución. Yo llegué 2 meses después de que las pruebas ya se habían comprado, pero lo que ahora, de mi revisión del expediente, entiendo, la comisión revisa las ofertas, en particular la oferta de Salumed, que fue la oferta adjudicada. Ofrece pruebas de detección molecular, los términos de referencia dicen pruebas de detección molecular. El ARTSA dice que estas pruebas de Salumed son PCR, el objeto del contrato decía pruebas por PCR. No había duda entonces de por qué rechazar y no adjudicar este contrato, siendo que además, esto es importante, ha quedado clarísimo durante estas semanas de juicio. Se hablaba de un presunto sobreprecio, indicando que otras empresas habían presentado ofertas con un precio mucho más bajo. Y ha quedado claro que ninguna de esas otras 2 ofertas presentadas cumplían ni con registro sanitario,
ni con personería jurídica en el Ecuador. Por lo tanto, ¿cómo se pretende decir que había que adjudicar el contrato a otras empresas cuando no cumplen con cosas básicas que la Ley Orgánica de Salud establece, como tener registro sanitario? Bueno, en este proceso asumimos también que tiene que haber un informe por parte de Contraloría en función de determinar cuáles eran los precios, costos unitarios. ¿Qué ha manifestado Contraloría en el informe? En mi caso particular, el indicio de responsabilidad penal que se emite, en donde se encuentra responsabilidad en mi contra, lo que dice es que mi persona como coordinadora técnica en ese momento hago un informe en el que sugiero que se termine el contrato de mutuo acuerdo. Eso es lo que dice el IRP. Sin embargo, ya cuando fueron los funcionarios de Contraloría como testigos, se les pide que revisen mi informe y que indiquen en dónde yo sugiero la terminación de mutuo acuerdo. Y la verdad es que lo que dicen es que no, que yo no digo, pero ellos asumen, ellos deducen. Cuando el informe que yo emito es un informe absolutamente técnico, tiene un gran componente en inglés porque hago referencia a la hoja técnica de las pruebas y yo hago 2 recomendaciones como microbióloga que soy, porque al no haber hecho parte de las compras y al no tener ningún poder de autoridad, porque era coordinadora técnica, jamás iba a decir qué se puede o no hacer con un contrato. Lo único que yo digo es, estamos haciendo pocas pruebas, 100 por día, hagamos más para contener la pandemia. Y luego digo, algunos lotes van a caducar, de acuerdo a lo que establece el propio contrato, reemplacemos los lotes por fecha de caducidad mayor. Esas son dos de mis recomendaciones. Lo que dice el auditor del IRP de Contraloría es que yo con ese informe y con esas recomendaciones sugiero que se termine el contrato, lo cual es raya en lo absurdo. Y ya cuando se le pone al frente, a la vista, el informe pues acaba diciendo que él solo asume. Pero más allá de eso, el IRP en mi contra se fundamenta en este informe. El día que Fiscalía presentó su prueba documental, no incluyó este informe. Es decir, ¿cómo los jueces van a valorar si soy o no culpable de haber sugerido una terminación, una supuesta terminación, cuando Fiscalía ni siquiera presenta este informe como evidencia documental? Así de absurdo es este caso. O sea, este es un acto como de dedicatoria, doctora, por lo que estamos viendo. Usted no es la que firma el contrato, usted hace un informe, me imagino, para el proceso de pago de ese contrato, ni siquiera para eso. Ni siquiera eso. El informe que yo hago es, estamos en una pandemia intentando controlar los contagios haciendo 100 pruebas por día. Hagamos por lo menos 1000 pruebas por día. Primera recomendación. Y segunda recomendación, si las pruebas van a caducar, reemplacemos por un lote de mayor fecha de caducidad. Esas son las 2 únicas recomendaciones como técnica, como microbióloga, que me permitía hacer. Entonces, no hay tal que pedí que se termine, pedí que se pague. De hecho, ni siquiera se ha pagado. En la administración de la doctora Barca, el 30% restante que se tenía que pagar no se pagó. Así es que el perjuicio por la totalidad del contrato ni siquiera existe. Todo esto parece ser que es una dedicatoria contra el ex alcalde Jorge Yunda, y en esa dedicatoria también la involucran a usted. Yo creo que es bastante evidente la connotación política que existe de este caso. Fíjate cómo hemos avanzado en tan poco tiempo ya en una audiencia de juicio, cuando existen otros casos que no avanzan con tanta celeridad. Las medidas cautelares que nos impusieron han sido extremadamente fuertes para nosotros. Además, tenemos toda la criminalización por parte de algunos actores de medios de comunicación, intentando posesionar el tema de pruebas chimbas. Los mismos actores, que debo decirte ahora, ya no se mencionan, ya no se pronuncian sobre el caso, porque yo creo que es abrumadora la evidencia que tenemos a nuestro favor cuando tenemos a las propias instituciones públicas como el ARSA respaldando lo que estamos diciendo, cuando tenemos pericias de la propia Fiscalía yéndose en contra de aquel informe que varios medios y la propia Fiscalía utilizaron para decir que las pruebas no funcionaban. Tenemos un informe pericial que destroza este criterio académico. Entonces, sí, tiene ese tinte político. Espero yo que ahora que el doctor Yunda ha dejado la alcaldía, podamos nosotros, apegados a derecho, poder demostrar toda la evidencia que tenemos, que hace parte del expediente, y que los jueces puedan fallar en derecho. Yo estoy segura de que si es que eso es así, pues se va a comprobar que aquí no existe ningún delito. Sí, me he dado cuenta del linchamiento mediático que ustedes han sufrido, e incluso vi la entrevista que le hizo Luis Eduardo Vivanco en La Posta. Usted le pidió, si no me equivoco, una réplica y él le aceptó,
y finalmente él como que se despeja ciertas dudas que tenía. Yo creo que cuando te sientas a conversar con la persona implicada, te das cuenta que en realidad las dudas eran razonables y yo no cuestiono que Fiscalía haya decidido hacer una investigación. En este caso, creo que si es que había un presunto sobreprecio o falla de especificaciones técnicas, había que investigar. Pero ya cuando tú muestras lo que el expediente contiene, ¿no? Lo que dice el ARCSA, lo cuestionable de este criterio académico, que además, no sé si es que tú pudiste ver, pero la semana pasada la revista de ciencia más importante del mundo, que es la revista Science, se permite hacer una nota diciendo lo cargado mediáticamente que está este caso. Entonces, este ejercicio periodístico de Science se lo hizo pidiendo el pronunciamiento de Fiscalía. Se pidió además que el investigador que hizo este criterio académico dé su criterio. Tenemos también a rectores, es decir, es abrumador. Entonces ya en la entrevista con Luis Vivanco que tú mencionas, yo creo que él pudo darse cuenta de esto, ¿no? Es insostenible este caso desde el punto de vista técnico. No hay incumplimiento. En los TDRs ni siquiera se piden pruebas PCR, pero más allá de eso tenemos a todos los entes de control asegurando que tal criterio académico no es válido, que además estaba técnicamente mal hecho y que además hasta el día de hoy esas pruebas se siguen considerando como PCR. Y que tal vez si no se compraban esas pruebas, pues de alguna manera lo hubiesen acusado al alcalde de Quito de que no compró las pruebas, o si compraba las otras pruebas también. O sea, aquí era una dedicatoria, yo pienso, como para sacarlo de la alcaldía, y al final lo lograron. Espero que tal vez con lo que ha ocurrido baje el nivel de persecución contra ustedes que son científicas, tanto usted como la doctora Abarca, si no me equivoco. Así es, y no solamente las dos, yo creo que es importante que la ciudadanía recuerde que somos 14 procesados, muchos funcionarios públicos de décadas, muchos médicos que en la pandemia decidieron unirse a la Secretaría de Salud. Creo que Jimena y yo hemos sido una cara visible de todo esto, sin embargo hay 14 vidas puestas en pausa por un juicio por demás absurdo, en donde hasta el día de hoy Fiscalía no ha podido desbaratar nuestra inocencia. Y nosotros, al contrario, estoy seguro, los 14, a muchos de los cuales ni siquiera conozco, mira el ridículo de pensar que somos una banda criminal cuando ni siquiera nos conocemos entre nosotros, pero estoy seguro que todos los 14 queremos que se reinstale la audiencia, que por fin, luego de este casi año de proceso penal, podamos mostrar toda la evidencia que tenemos a nuestro favor y esperar que en unos meses la sentencia ratifique la inocencia de todos los implicados. Doctora, ¿usted tiene tal vez algún temor de cómo termina todo este proceso? De alguna manera hay cierto temor porque no sabemos cómo ha actuado la justicia durante todo este tiempo, no sabemos qué pueda pasar. ¿O se siente tranquila usted? En realidad mis abogadas siempre han sido muy claras respecto a que nunca se puede decir que todo esto va a salir bien, a pesar de que tengamos la verdad de nuestro lado. Porque por la connotación política del caso siempre va a existir una presión, ¿no? Presión política, presión mediática para el fallo de los jueces. Nosotros primero confiamos en el tribunal, hemos visto un desempeño impecable hasta el momento de cómo los jueces han llevado la audiencia de juicio, pero independientemente de eso, como ese temor existe, lo que yo sé ahora que he sido instruida de parte de mis abogados es que esta es primera instancia, es decir, en el peor de los escenarios, existen todavía otras instancias a las que podemos nosotros acudir en caso de una sentencia condenatoria y lo haremos. Yo no me desanimo, estoy muy entera, sé que esta es una de las etapas que tengo que pasar, pero que si no es favorable seguiré peleando. En todas las instancias nacionales e internacionales estoy convencida de que en algún momento algún tribunal va a notar que esto es nada más que una persecución. ¿Usted ha sido amiga del doctor Yunda? Yo no conocía al doctor Yunda, de hecho yo acepté la invitación a trabajar en la Secretaría de Salud, haciendo una pausa en mi vida académica, porque eso es lo que yo soy, porque la doctora Jimena Abarca asumió, entonces yo no lo conocía, no he votado en Quito nunca, nunca he tenido una participación política, me he hecho cercana, de cierta forma, a él y a los otros 13 procesados, 12 procesados,
Porque nos presentamos en la corte, porque hemos tenido que estar en la audiencia de juicio. Entonces es imposible no sentir empatía por alguien que sabes que está pasando lo mismo que tú. Pero desconozco más allá de eso, de su vida personal e inclusive la participación política, porque yo estoy bastante alejada de eso. Pero yo estoy segura que después de revisar el expediente, que aquí no hay un delito y por más afectos o desafectos que él pueda generar en la población, creo que todos como ciudadanos queremos que se haga justicia y en ese sentido él también debería ser ratificado inocente como entre los otros 13 procesados. ¿Usted sigue con el grillete? Desde febrero, desde este año, no recuerdo la fecha, porto un grillete electrónico y tengo varias otras medidas cautelares, enajenación de bienes, impedimento de salida del país, presentación periódica, lo cual he cumplido a cabalidad. Cada viernes voy a la corte porque es algo que yo siempre quise hacer desde el primer momento, a pesar de que sé que este es un delito que se juzga en ausencia. Junto con mi defensa he estado todos y cada uno de los días de la audiencia de juicio. Yo más que nadie estoy interesada en estar ahí, a pesar de que no tengo la obligación de presentarme en la corte, me asiste la verdad, y para mí al tener un componente técnico tan importante en el juicio ha sido imprescindible estar ahí sentada para escuchar lo que esos testigos que no son técnicos de fiscalía van y dicen. La persona que sostiene que hay un perjuicio económico al Estado es una contadora, y esta contadora se permite hacer conclusiones de biología molecular. Y lo que dijo en su versión es que ella sabe leer y por eso sabe que el informe de criterio académico está bien hecho. Entonces, para mí como técnico es importante estar ahí, porque puedo ayudar en el contrainterrogatorio a mis defensas y ahí se cae todo. Cuando se hacen preguntas técnicas de estos testigos que no están bien preparados, terminan diciendo algo como que lo que la única PhD que fue a favor de fiscalía fue a decir, y terminó aceptando es que las pruebas son espectaculares. Esto fue lo que dijo textualmente la testigo de fiscalía. Uh-huh. ¿Cuánto ha influido el informe del PPL-CELI dentro de este proceso? Bueno, entiendo yo que todos los IRPs en contra de nosotros fueron firmadas por él. También entiendo que dentro de una investigación que no pertenece a este caso, hay un testigo que ha hecho colaboración con la Fiscalía, un funcionario de la Contraloría que ha indicado que ha existido una cierta presión para que se hagan estos IRPs, en particular en contra de la gestión del exalcalde. Espero que esto también pueda ser investigado. Lo que sí es evidente es que estos IRPs carecen de todo sustento técnico. El atreverse en un IRP a concluir que yo debo ser procesada o que tengo responsabilidad penal por sugerir una terminación de mutuo acuerdo, cuando cualquier persona que sepa hablar español lee mi informe, no va a encontrar esas palabras en el mismo, te das cuenta que claramente esto adolece de cualquier tipo de criterio que debería tener un funcionario público. Ha sido evidente. Llegar como testigo de la Contraloría al juicio, sentarte y decirle al tribunal que no leíste todo el contrato, que no leíste todo el expediente, ¿no? Que basaste tus conclusiones en fragmentos de la información que tuviste a la mano, es por demás irresponsable. Y es evidente, se caen estos testigos, ya en el juicio no pueden sostener este absurdo que han dicho en la mayoría de los IRPs. Doctora, mi última pregunta. ¿Qué sintió usted cuando una revista científica internacional habla de que todo lo que ustedes están viviendo es una especie de odio político contra dos científicas de acá de nuestro país en el proceso del cual estamos hablando? Yo creo que para todos los académicos es vergonzoso el que seamos noticia a nivel internacional por la persecución a dos investigadoras, y no porque estemos haciendo algo de relevancia científica por el país. En mucho de mi tiempo y el de varios otros investigadores podríamos estarlo dedicando para hacer aportes importantes al país. De hecho, yo decía en algún momento, nunca pensé que Science iba a publicar acerca de mí. Yo voy a seguir trabajando todos los días para en algún momento poder publicar en Science algo de relevancia y que se aleje todo esto que ha sucedido de la academia ecuatoriana,
Yo creo que es una vergüenza. Deberíamos replantearnos que los investigadores en el contexto de la pandemia, así como muchos otros trabajadores y funcionarios públicos, hicimos todo lo que estuvo de nuestro lado. En esa publicación de Science, un periodista italiano, él le hace una entrevista al director de epidemiología de Harvard, que es una de las mejores universidades del mundo, que ha estado al frente y que ha emitido muchos criterios sobre las pruebas de diagnóstico de COVID. El doctor Michael Mina concluye de manera categórica que las pruebas que adquirió el municipio eran las más eficaces para el control de una pandemia en términos de salud pública. Es tener que recurrir a voces externas, cuando es lo que hemos venido diciendo repetidamente aquí, te demuestra que tenemos la razón. Este hashtag que yo he hecho junto con mi bitácora en el Twitter de Ciencia en Juicio no es un invento mío para apegarme a la ciencia e intentar darme un baño de verdad. Ya internacionalmente muchos actores se han dado cuenta que de hecho esto es la ciencia y el desconocimiento de la misma llevado a juicio, y que se tiene que valorar la evidencia para que a la final se pueda o no ratificar la inocencia de las personas involucradas como en cualquier proceso penal. Y en este caso en particular, ojalá se reanude pronto esta audiencia, porque va a ser evidente todos los elementos probatorios que tenemos que son favorables para nosotros, para demostrar finalmente que no solo lo decimos nosotros, los mismos datos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador demuestran que en las fechas en las que se utilizaron estas pruebas de forma masiva, hubo una disminución de los contagios de manera importante en la ciudad de Quito. Esperemos que pronto termine este juicio, doctora, y ojalá la justicia brille y usted pueda también de alguna manera recuperar esa buena imagen que siempre la ha tenido. Y le pregunto algo a usted, doctora, durante todo este proceso que ha vivido usted, ¿cuántas veces ha tenido espacio en los medios nacionales, en los medios de televisión? En realidad he tenido muchísimos más espacios en medios alternativos. Yo misma he pedido en algunos medios de televisión. De hecho, uno de los testigos de fiscalía era un reportero de un medio de comunicación, de televisión. Imagínate tener un testigo de peculado a un reportero, ¿no? ¿Qué es lo que puede aportar este testigo? Y cuando se le confronta a él entre las varias cosas, en realidad muy poco de lo que puede aportar, porque siempre dijo yo asumo, yo presumo, no he leído el expediente. Pero cuando se le preguntó si a él no le parece importante darnos voz a los procesados, respondió que sí, pero que en realidad era algo que no se había hecho, muy tibiamente, porque es obvio. Nosotros pocas veces tuvimos la oportunidad de ir a estos medios, de posicionar un tema de pruebas chimbas, a decir nuestra verdad. Como tú mismo mencionaste al inicio, y en una entrevista en La Posta yo tuve la oportunidad de hacer esto, pero no deberíamos estar pidiendo estos espacios. Siempre los medios deberían contrastar y ser más plurales. En ese sentido yo agradezco que muchos espacios alternativos me hayan dado el tiempo necesario para poder decir cuál es el otro lado de la historia, porque la gente se queda con la versión de fiscalía, y si tienes una fiscalía acusando de un delito, la gente asume que eso es verdad. Así es que los medios han jugado un papel importante, pero he visto asimismo con bastante tranquilidad ya ahora que muchos de esos medios ya no repiten ese discurso, ¿no? Yo creo que es muy abrumadora la evidencia a favor de nosotros, y al contrario se han alejado de repetir esto que inicialmente fue posicionado en la opinión pública. Gracias, doctora Linda Guamán, por habernos dado parte de su tiempo para hablar sobre este proceso penal. A ustedes, muchas gracias, un buen día. Muchísimas gracias a la doctora Linda Guamán. Bueno, esperamos que la verdad salga a la luz y que se esclarezca todo eso, porque qué pena que una profesional de la envergadura de la doctora se vea involucrado en estos temas que básicamente sabemos que han tenido una connotación bastante política.